Mientras en Estados Unidos el expresidente Donald Trump el pasado fin de semana hizo su denuncia de que se estaba preparando una orden de captura en su contra, en La Haya la Corte Penal Internacional emitía una orden internacional de arresto contra el expresidente de Rusia, contra el presidente de Rusia, el señor Vladimir Putin. ¿De qué se acusa al señor Vladimir Putin? De la comisión de crímenes de guerra en Ucrania, particularmente de haber deportado ilegalmente a niños de las zonas ocupadas de Ucrania hacia la Federación Rusa. Esa orden de detención también afecta a la comisaria presidencial para los derechos de la infancia en Rusia, María Alexandrovna Lvova-Bielova, así como a otros importantes funcionarios de Rusia. Esa orden de captura internacional se emite un día después de que una comisión conformada por las Naciones Unidas para investigar posibles crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania emitiera un veredicto. En ese veredicto, publicado, reitero, poquito antes de la decisión de la Corte Penal Internacional, se dice que las autoridades rusas cometieron una gran variedad de violaciones del derecho internacional en diversas regiones del país, muchas de las cuales equivalen a crímenes de guerra. Particularmente se habla de ataques contra civiles, homicidios intencionales, confinamiento ilícito, tortura, trato inhumano, violación y otros actos de violencia sexual, así como traslados forzosos y deportaciones de niños. La decisión de la Corte, Rusia la considera ilegítima bajo el alegato de que la Corte no tiene jurisdicción sobre Rusia, porque Rusia no es parte del Estatuto de Roma, que es el que crea esa Corte Internacional. Algo similar ha alegado siempre Estados Unidos. Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma. Bill Clinton lo firmó un día antes de entregarle el poder a George Bush hijo. Y George Bush hijo retiró la firma de Estados Unidos de ese acuerdo. Y así se le comunicó a Naciones Unidas. La Corte en el año 2018 comenzó a investigar supuestos crímenes de guerra cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán. Estados Unidos protestó y amenazó a la Corte con imponerle sanciones de continuar con esas investigaciones. Y argumentó que Estados Unidos no había ratificado el Estatuto de Roma, que no era parte de ese acuerdo, que no reconocía la jurisdicción de esa Corte y que por tanto la Corte no podía juzgar a ciudadanos estadounidenses porque no tenía competencia para eso. La Corte, sin embargo, argumentó que como Afganistán era parte, había reconocido su jurisdicción, era competente para conocer de las violaciones al Estatuto de Roma, a las normas internacionales en el territorio de Afganistán. No importa si involucraba
esas violaciones a ciudadanos de países que reconocieran o no el Estatuto de Roma. Pero su deber era investigar y establecer responsabilidades. Estados Unidos nunca reconoció eso. Es más, Estados Unidos, el gobierno estadounidense, le impuso sanciones al fiscal que la Corte había designado para investigar los hechos en Afganistán. Le impuso sanciones. Antes de las sanciones, le hizo advertencia a los jueces que impulsaban el proceso, a los fiscales que investigaban y también a todo aquel que colaborara con la investigación, incluyendo países que formaran parte del Estatuto de Roma. Esa fue la posición del gobierno de los Estados Unidos. Y en consonancia con eso, efectivamente aplicó sanciones. Decidió congelar fondos, cancelar visas y ese tipo de sanciones que suele aplicar Estados Unidos. Además de que promovió acuerdos bilaterales para que países que sí habían firmado el Estatuto de Roma se abstuvieran de presentar, de colaborar con las investigaciones y de acusar a Estados Unidos. Que es algo que Estados Unidos hace con mucha frecuencia. Hace acuerdos, firma acuerdos bilaterales con diversos países, incluso para que asuman el compromiso de no acusar a estadounidenses, a soldados estadounidenses por la comisión de delitos dentro de su territorio. Ahora, cuando le preguntaron sobre el asunto al actual presidente de Estados Unidos, el señor Joe Biden, él dio unas declaraciones realmente sorprendentes, porque él dijo lo siguiente, dice una información: el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, admitió el viernes que Washington no reconoce a la Corte Penal Internacional, pero estuvo de acuerdo con sus afirmaciones de que el presidente ruso Vladimir Putin cometió crímenes de guerra. Bueno, creo que está justificado, dijo Biden. Pero la pregunta es que nosotros tampoco lo reconocemos internacionalmente. Se está refiriendo a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Pero creo que es un punto muy fuerte. Putin claramente cometió crímenes de guerra. Unas declaraciones un tanto ambiguas. Nosotros no reconocemos la jurisdicción de esa corte. En el pasado, Estados Unidos se negó a que se investigaran crímenes de guerra, crímenes que fueron sumamente evidentes y muy bien documentados, y amenazó y sancionó. Ustedes recordarán incluso que Donald Trump decidió el desmantelamiento de la oficina de la Organización para la Liberación de Palestina en Naciones Unidas. Ellos tenían allí el estatus de observador porque la OLP había colaborado con unas acusaciones que se le estaban haciendo a Estados Unidos, particularmente acusaciones que le hacían en Afganistán. La OLP apoyó eso. A Donald Trump no le gustó. Estados Unidos le daba unos fondos a Palestina, se lo cortó y decidió el desmantelamiento de la oficina en el territorio de Estados Unidos de esa misión. Esa fue la reacción del gobierno de Estados Unidos. Y ha sido la posición de Estados Unidos frente a la jurisdicción de la Corte de La Haya. Ustedes recordarán aquel caso del minado de los puertos de la costa atlántica de Nicaragua. Nicaragua se quejó en aquel entonces de que Estados Unidos había minado las aguas de esos puertos. La Corte decidió que era competente. Estados Unidos
hasta ese momento reconocía la jurisdicción, y cuando la Corte decidió conocer el caso, entonces Estados Unidos retiró el reconocimiento de esa jurisdicción. La Corte, no obstante, siguió conociendo el caso porque en el momento en el que se hizo la denuncia, Estados Unidos sí la reconocía y por tanto eso no podía hacerse retroactivamente. La Corte continuó con el proceso, condenó a Estados Unidos y Estados Unidos nunca cumplió con la decisión que se adoptó sobre este caso. Esa ha sido siempre la posición de Estados Unidos. Bueno, Rusia no reconoce tampoco la jurisdicción de la Corte. Ustedes recuerdan el caso, por ejemplo, de Irak. En Irak hubo denuncias con fotografía de que una cárcel se estaba utilizando para torturar a prisioneros. El caso, por ejemplo, de los prisioneros que fueron trasladados a Guantánamo, eso es, conforme a la ley internacional, un crimen de guerra, y el hecho de que usted no le garantice a un prisionero acceso a un juicio justo es otro crimen también. El Estatuto de Roma así lo contempla y otras leyes internacionales. Y esas fueron violaciones que se cometieron ahí ante la mirada de todo el mundo. Pero ¿qué ocurre? En el Irak firmó el Estatuto de Roma en el 2003. En el 2004, cuando Estados Unidos, después de la invasión, tiene el control del gobierno, entonces el gobierno retira el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Y por eso no se pudo mover nada. La Corte intentó hacer su trabajo en el caso de las denuncias en Afganistán. Intentó hacer su trabajo, esa es la verdad. Y en este caso, en el caso de Ucrania, está tratando de hacer también su trabajo. Porque, honestamente, hay que convenir en que usted no puede meterse a un país, comenzar a bombardear, matando civiles, gente inocente, destruyendo la infraestructura de una nación y que no haya ninguna consecuencia. Eso es realmente algo difícil de usted aceptar. Y la Corte está tratando de hacer su trabajo. Ahora, lo que uno constata es que hay naciones que están por encima de todas esas instancias y por encima del derecho, por encima de las normas internacionales. No quiere que se le apliquen, pero sí entonces quiere que se le apliquen a otros. Y así las cosas no pueden ser. ¿Cuántos informes hizo Naciones Unidas sobre todas estas violaciones groseras, masivas, que se cometieron en Afganistán, en Irak, en Siria, en la propia Libia, y que se cometen con muchísima frecuencia? Y entonces cuando usted ve esto, que hay un informe en el caso de Rusia, pero que no se hizo en otros casos, usted lo que tiene que llegar a la conclusión de que los grandes están detrás, son el poder detrás de estas instancias internacionales, que las manipulan a su conveniencia. Y esa es la realidad. Yo creo que el solo hecho del inicio de una guerra es una falta grave. Es una falta grave, aunque creo también, y lo he dicho en ocasiones en programas anteriores, que Rusia tenía razones suficientes como para reclamar al menos un diálogo alrededor de las normas relativas a la seguridad, porque las bases, la OTAN se acercaba a su frontera y tenía ahí un proyecto con Ucrania que está justamente muy cercana a su territorio y sentía que estaba en riesgo su seguridad. Es difícil usted justificar una guerra, aunque recuerden ustedes los acuerdos de Minsk
que se firmaron en el año 2014 y que impusieron un alto el fuego en Ucrania, fueron avalados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El acuerdo de Minsk. Y el acuerdo de Minsk contempla, le da facultad a Rusia de desarrollar, no solo a Rusia, sino también al país que entienda que como consecuencia de la violación de lo pactado se viera en riesgo su población o la población rusófila del Donbass, entonces habría competencia para iniciar una misión de tipo policial encaminada a evitar esos daños, de tipo policial, no militar. Por eso es que usted ve que Rusia, hay mucha gente que no conoce esto, habla lo que se entiende como un eufemismo de una operación especial en Ucrania, no de una acción militar, no de una guerra, sino de una operación especial. ¿Especial en qué sentido? Para contener eso de lo que se quejó y que denunció como una violación de los acuerdos de Minsk, el bombardeo sistemático de la zona del Donbass por parte de Ucrania. Eso es lo que se alega. Un acuerdo avalado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que se firmó en la ciudad de Minsk con los auspicios de Francia y de Alemania. Después, los presidentes que interpusieron sus buenos oficios en aquel entonces dijeron que la intención no era cumplir eso que se pactó, sino darle la oportunidad a Ucrania de que se preparara para hacer la guerra. Y con esas declaraciones, de alguna manera, le da la razón a Rusia cuando inicia esa operación, porque los hechos demuestran que ya había un preparativo para el inicio de una confrontación militar. Ucrania había recibido armas, sus soldados habían recibido entrenamiento y eso era motivo de preocupación. Usted no puede justificar barbaridades que se han estado cometiendo ahí, pero al menos todo esto ayuda a comprender cómo es que han ocurrido las cosas. Y además también se puede a partir de ahí entender por qué es que en el mundo ocurren algunas cosas. ¿Qué es lo que motoriza determinadas acciones? Y bueno, es curioso, Donald Trump en Estados Unidos denunciando la inminencia de una orden de captura en su contra. Él dice que George Soros tiene que ver con eso y hay sospechas de que algunos sectores están preocupados por el impacto que pueda tener la presencia en el escenario político electoral de Donald Trump con su discurso sobre la guerra en Ucrania y las denuncias que hace sobre lo que él entiende que son políticas inadecuadas, porque la guerra, dice él, que se pudo haber evitado y que él podría ponerle fin en unas cuantas horas si él estuviera manejando eso. Eso dice Donald Trump. Y desde luego, bueno, pues muchos entienden que la presencia en el escenario político de Donald Trump afecta muchos intereses, porque aquí en ese conflicto es realmente mucho lo que está en juego, incluyendo grandes beneficios de empresas que están obteniendo sumas millonarias con la fabricación de armas, con servicios logísticos de distintas clases. Y todo eso cuenta, todo eso cuenta. Pausa, en breve volvemos.